Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos en Facebook de Nueva Alianza Radio. Jesús te ama y te lo anunciamos. Con mucho gusto en este ya cuarto día de esta jornada de ejercicios espirituales o de ejercitación en el espíritu. Hemos estado hablando acerca de Jesús y el joven, cómo Jesús tiene respuesta muy clara para el joven. Jesús no es un ajeno a la juventud, como muchos pudieran estarlo pensando, no es alguien que esté en contra de la juventud tampoco, sino como a todos los promueve, los llama y quiere llevarlos a la plenitud. Y de eso hemos estado hablando durante estos ejercicios espirituales. Soy su servidor, Padre Luis Alfonso Martínez Gallo, Padre Gallo, discípulo de Jesús, que con mucho gusto voy a estar ya, como les decía, este cuarto día del tiempo de ejercicios espirituales. Vamos a orar y a ponernos en las manos de Dios. Dios es el que nos conduce, Dios es el que lo hace, y sin Él, pues no podemos hacer nada nosotros. Bien dice el salmista, si Dios no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Dejemos que Él sea el constructor, Él sea el que nos dirija. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. Queremos colocarnos nuevamente en tus manos para que tú, Padre bueno, nos dirijas. Queremos poner en tus manos, en tu corazón, toda nuestra vida, especialmente este momento de reflexión para estos ejercicios espirituales. Queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón y pedirte que nos des tu Espíritu Santo para que nos capacite y poder hacer solo tu voluntad. Pon en nosotros las palabras que tú quieres que hablemos. Pon en nosotros, Señor, la inspiración necesaria para que hagamos solo y únicamente tu voluntad. Renunciamos a nosotros mismos y te pedimos, Señor, en este inicio de este programa, por cada una de las personas que estarán conectadas hoy viendo estos ejercicios espirituales. Te rogamos por cada una de ellas, que donde quiera que se encuentren, este medio tú lo utilices para tocar sus corazones, para que cambies sus vidas, para que les des la luz necesaria para el camino y que tú, Padre misericordioso, seas quien lo haga. Ven, Dios Espíritu Santo, a nuestras vidas, que tú nos estés inspirando las palabras y todo lo necesario para que tú mismo seas quien toque los corazones de quienes nos sigan y se vuelvan al Padre. Mamá María, gracias porque tú estás con nosotros. Tú eres la madre de la misericordia, tú eres la madre del amor, tú eres la madre verdadera que cuida siempre de nosotros. Mamá María, en tus manos maternales nos ponemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Pues bien, vamos a continuar con nuestros ejercicios espirituales y al día de ayer, junto con Mario, platicábamos acerca de la primera parte de esta parábola del Padre Misericordioso. Él es el Padre Misericordioso que nos busca, que quiere bendecirnos y hablábamos de un camino de salida, un camino de huida, podría ser mejor un camino de huida, dejar la casa paterna, darle la espalda a la casa paterna, irse a un país lejano, vivir como libertino, literalmente tocar fondo al querer comer la comida de los puercos. Yo no sé si a ustedes se les antoje la comida de los puercos, miren, yo creo que ha de ser rica, la comen muy, muy agradable los puercos. Les he dicho constantemente que si les gusta y todo el mundo me dice, no, padre, y les digo siempre, ¿y por qué se la comen? Es decir, el pecado. Nos metemos en el pecado y nos comemos la carne
de los puercos, es decir, de los paganos, de los que no conocen a Dios, es decir, el pecado. Bien, pues eso hablamos el día de ayer. Hoy vamos a ver el camino de regreso, el camino de regreso a casa. Y para ello, como también lo decíamos ayer, hay un punto de partida y un punto de llegada. Hoy es el camino de regreso. Ayer veíamos cómo en el capítulo 15 de San Lucas, que es la parábola que nos ocupa, versículos del 11 al 24, es todo este momento del hijo menor del Padre misericordioso, y veíamos cómo hace este camino de salida, dejando la casa del Padre. Dejamos por ahí un trabajo, ojalá lo hayan hecho, porque hemos dicho que esta es ejercitación en el Espíritu. El Espíritu Santo ejercita nuestro mismo espíritu para volvernos a Dios. Entonces, esa es la idea del día de ayer. Y decíamos, descubrir cómo estamos, qué tan bajo hemos caído, en qué tanto estamos viviendo y queriendo vivir del pecado, decíamos el día de ayer. ¿Por qué hemos dejado la casa paterna? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos anhelando? Queriendo vivir sin leyes, entre comillas, sin leyes, porque finalmente todo mundo tenemos que obedecer las leyes, sea de una organización o de otra, de un país o de otro, según en el que estemos. Siempre tenemos que estar obedeciendo leyes. Así que ojalá hayan hecho esta reflexión. Y entonces vamos a partir de allí, a partir de ese momento. Voy a volver a leer el pasaje para ubicarnos en ello, por si alguien de ustedes no estuvo atento al programa del día de ayer. Lucas capítulos 15, versículos del 11 al 24. Dice la palabra de Dios. Dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió y se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor vestido y vestirle, ponerle el anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es entonces lo que dice el texto. Nuevamente nos ubicamos en el contexto, capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que es, algunos le llaman el Evangelio de la Misericordia. Es como el centro del capítulo, es digamos, también así el clímax de todo el Evangelio, porque está presentando a ese Padre misericordioso que está relatando bellamente el autor sagrado, San Lucas.
Y entonces, ayer hablábamos de este camino de salida y nos quedamos en el peor momento, donde toca fondo este muchacho, después de renunciar a la casa paterna, darle la espalda, eh, irse a un país lejano, vivir como un libertino, malgastar toda su herencia, contratarse con una persona de ese país que lo manda a cuidar los puercos y queriendo comer lo que comían los puercos. En ese momento nos encontramos, digámoslo así, en el fondo donde cayó este joven. Queridos amigos en Facebook, todos los que nos están siguiendo, queridos jóvenes especialmente, eh, ¿hasta dónde has caído? ¿Cuál es el lugar? Vamos a define en este momento en qué punto has caído. No importa qué tan bajo has caído, no importa en cuánto pecado te has estado revolviendo y viviendo en el pecado. Desde ahí reflexiona, dice que el texto, que el verso 17, después de que se da cuenta que nadie quiere darle nada, señala el texto, y entrando en sí mismo. La reflexión, el, el usar su pensamiento, yo me gusta traducir esta parte de entrando en sí mismo, como lo traducen algunas Biblias muy populares, pero me parece que es bueno, es por fin se puso a pensar, yo voy más allá, por fin estrenó su cerebro, no había pensado, no sabía que esto le sirve para pensar, entonces, ¿qué es lo que le llevó a estrenar su cerebro? La situación extrema que estaba viviendo de abandono, de pecado, de hambre, de a tal hambre que le lleva a querer comerlo. ¿A qué grado has caído en alejarte de Dios? Quizá, como decíamos también en estos días, la muerte te ha alcanzado y no la muerte física, sino la muerte espiritual. Has perdido la esperanza, has perdido los supuestos amigos, has perdido lo que anhelabas, lo que esperabas, lo has perdido. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hay que hacer? Pues darte cuenta, definir ese momento. Por eso les digo, vamos definiendo ese momento, vamos definiendo eso que en donde has caído. ¿Qué es donde, hasta dónde has caído? ¿Se fue el Nintendo o soy yo? Es el suyo. Bien, hay que definir dónde has caído. No importa que el descubrimiento de lo que estás viviendo sea doloroso. No importa que el descubrimiento de lo que estás viviendo sea así muy grave. A Dios no le importa hasta dónde has caído. A Dios le importas tú. A Dios le interesas tú. A Dios es el que te está buscando. Dios es el que está esperando. Por eso recordemos que todo es gracia. Todo es gracia. Y entonces necesitamos darnos cuenta de eso. Vamos a hacer una reflexión, les decía, a ver, con calma. Primero, primer punto, define tu entorno físico. ¿Cómo es tu entorno físico? Eh, tu espacio físico, donde tú te desenvuelves, tu hogar. ¿Cómo es ese espacio físico? ¿Es agradable? ¿Te gusta vivir allí donde estás? ¿Te sientes a gusto ahí donde estás? ¿Por qué lo digo esto? Miren, estoy dirigiéndome especialmente a los jóvenes, porque el espacio físico de muchos jóvenes es un auténtico desorden. El espacio físico. ¿Cuántas mamás no tienen que gritar una y otra vez sobre sus hijos? Tu cuarto, arregla esto, vístete así, vístete así, cuídate, etcétera. ¿Por qué digo el espacio físico? Porque todo espacio, pues nos condiciona, querámoslo o no.
el espacio físico nos condiciona. Si vivimos en un espacio abierto, iluminado, si vivimos en un espacio también limpio, agradable, eso nos va a traer ya de por sí paz. Pero si por el contrario vivimos en un espacio de desorden, de confusión, porque no sabemos dónde están las cosas, porque aunque digamos, es que sí vivo en medio del desorden, pero es mi organización. No, no, no. Son buenas excusas. Eso es el espacio físico, pero también el espacio relacional, es decir, tu relación con los demás. ¿Cómo es tu relación con los demás? ¿Cuáles son esos demás? Pues los más prójimos, los más próximos a ti. Tus papás, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo o de estudio, ¿por qué no? También compañeros de parranda, habrá que decirlo. Eh, ¿Cómo es tu entorno? ¿Tu comunicación es positiva, es asertiva? Y si no es asertiva, es comunicación. Ya decíamos también el otro día, relaciones tóxicas. Tú eres quien provoca, tú eres el tóxico y no los demás, porque te quejas, porque gritas, porque hablas de manera obscena, porque no fomentas la caridad, al contrario, vives tan inmerso en ti mismo que no te das cuenta de lo que haces. Bueno, hay que describir ese punto. ¿Cómo vivía este joven? Vivía lejos de la casa paterna, vivía trabajando, después de malgastar todo lo que el padre le dio, vivía en medio de los cochinos, de los puercos, y viviendo allí quería comerse lo que comían los puercos, es decir, vivía en completo desorden físico, pero también, imaginémonos en aquel tiempo, si hoy los lugares donde guardan a los puercos no son pues muy agradables, en aquel entonces que no se tenían los cuidados de ahora, pues era muchísimo más. Ahí vivían. Entonces, tu entorno físico, tu entorno relacional, incluso cómo es tu relación contigo mismo. Joven, y cada uno de nosotros, ustedes que me están escuchando, que me están viendo vía Facebook, ¿cómo es tu relación contigo mismo? ¿Le dedicas espacio a reflexionar, a entrar en ti mismo? ¿O qué es lo que hacemos? El hombre, el joven de hoy es un ser miedoso. Déjenme decirlo con toda claridad. Es un ser miedoso. Le tiene miedo al silencio. Y al tenerle miedo al silencio, entonces se contamina con el ruido. Y se llena de ruido para contaminarse y para no entrar en sí mismo, para no pensar en sí mismo. Y entonces usamos los audífonos para desconectarnos de los demás con música estridente, jugando los videojuegos, desperdiciando el tiempo, escuchando música así muy fuerte. Apenas si despertamos y rápido estamos o están pues encendiendo el ruido para pues, no estar entrando en sí mismo. Es necesario, queridos amigos, queridos hermanos, queridos jóvenes especialmente, es necesario que entres en ti mismo. Entonces, ¿cómo es la relación contigo mismo? Estamos hablando todavía del espacio relacional, pero también, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Existe acaso una relación verdadera con Dios? Y cuando hablo de relación, no hablo de que tengas un espacio de oración tan pequeña como para apenas decir un Padre Nuestro, sino hablo de una relación personal, viva con Dios, una que pueda entrar en diálogo con Dios, donde pueda todos los días entrar en diálogo con Dios. Algunos de ustedes me dirán, ah, no, padre, eso déjenselo a las monjitas, a usted, a los padrecitos. No, ¿quién dijo que era la oración que era exclusiva de los sacerdotes o de los consagrados? No, es propio de todo cristiano. El mismo Jesús le dijo a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní, oren, velen y oren para que no caigan en tentación.
velen. Cuando Dios nos creó, en el Génesis capítulo 1, dice, hagamos al hombre a imagen y como semejanza nuestra. Y esto lo podemos traducir diciendo que Dios nos dio a todos nosotros la capacidad de entrar en relación con Él. A ninguna otra criatura en la tierra, en el universo, Dios le regaló en el momento de la creación la capacidad de entrar en relación. Esa imagen y semejanza de Dios quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de entrar en relación con Dios, como así lo narra el Génesis, diciendo que Adán y Eva se relacionaban con Dios adecuadamente, de forma que Dios bajaba y dialogaba con ellos casi todos los días. Entonces, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Está rota? Pues si vives en ese estado, en esa forma, está rota también. ¿Cómo es la relación con tus papás? Y si nos están viendo algunos adultos, ¿cómo es la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo describes ese espacio relacional con tus compañeros de trabajo, etcétera? Así que ese es el que estamos. Ahora, ¿cuál es tu situación moral? Hablamos del espacio físico, del espacio relacional, pero también del espacio moral. ¿Cómo es tu situación moral? Es decir, ¿cuántos pecados estás cargando que no puedes salir de ellos? ¿Cuántos pecados o vicios, o dirían el prefacio de uno de los prefacios de Cuaresma, cuántas pasiones desordenadas estás viviendo que no puedes controlar? Eso daña toda pasión desordenada, cualquiera que ésta sea, pasión en el dormir, pasión en el celular, pasión por la bebida, pasión por la droga, eso pues va hundiendo. Entonces, bien, tratando de describir eso, hay que darte cuenta de eso, sin que puedas, sin que te autocondenes. Tampoco Dios no vino a condenar, yo menos. Tú tampoco tienes por qué condenarte. Sí has hecho una serie de pecados, de acuerdo, pero Dios es misericordioso, hacia allá vamos. Entonces, no te condenes. No estés pensando que ya no hay solución. No estés pensando que no se puede resolver esa situación de relación, esa situación contigo mismo, con Dios, con los demás, con las cosas, con tu entorno. Todo eso se puede resolver. Primero, pues aceptando que tengo eso, que estoy viviendo de esa manera, la aceptación de mi estado, de lo que he caído, aceptarlo con libertad, pero también querer salir de ahí. Qué bueno que lo aceptamos, pero pues no podemos quedarnos ahí. Lo que decimos que son las 5 cosas para una buena confesión. ¿Cuáles son las 5 cosas para una buena confesión? La primera, examen de conciencia. Y ahí me detengo. ¿Qué es lo que he estado diciendo? En otras palabras, pero he estado diciendo que podamos entrar en nosotros mismos, estrenar nuestro cerebro, apagar los ruidos para poder entrar en nosotros mismos y definir mi estado, definir mi posición, dónde estoy ante Dios, ante los demás y ante mí mismo. Repito, definir mi estado, dónde estoy ante Dios, dónde estoy ante los demás, dónde estoy ante mí mismo, dónde estoy ante las cosas. Y bueno, definido eso, lo que llamamos examen de conciencia, entonces hay que hacer lo siguiente. ¿Qué hizo este joven? Porque recuerden que estamos en el camino de regreso a casa. ¿Qué hizo? Dándose cuenta en el estado que estaba, dice el verso 17, entrando en sí mismo, dijo, hay un conjunto de cosas en el que reconoce su estado, dice, y no solo su estado, sino cómo está aquello que él abandonó. Dice,
¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Esa es la definición de su estado. Pero una definición que parte de una comparación. Un lugar que dejó, la casa del padre, donde hasta los jornaleros tienen pan de sobra, y su estado, en comparación a ello, su estado es: aquí yo me estoy muriendo de hambre. ¿Cuál es el aquí? Pues lo que ya hemos descrito. El aquí que describe este joven es esa situación de estar viviendo, querer pues vivir y comer lo que hace, lo que comen los puercos. Ahora, tú mismo compárate. ¿Cómo, cómo estarías si estarías en relación con Dios, en la casa paterna? La casa paterna es una, no solo no es un lugar físico, no, la casa paterna es el lugar donde Dios quiere que tú estés. La casa paterna es donde hay paz, misericordia, amor, abundancia de alimento, protección, vida y vida abundante. Esa es la casa paterna. Entonces, esa es su descripción. ¿Y la tuya cuál es? ¿Cómo te describes a ti mismo? Entra en ti mismo. Y repito, no para condenarte. Sí, así estoy, he caído en la droga, he caído en el vicio de la pornografía, he caído en este otro vicio. Sí, ok, descríbelo, acéptalo, pero no te quedas allí. El primer paso para salir de la enfermedad es aceptar la enfermedad y luego ir con el médico para que nos dé la cura necesaria para ello. De la misma manera en la situación moral, darnos cuenta en qué tanto pecado hemos caído y decidir salir de ahí. Dice, entrando en sí mismo, hace esta reflexión. Pero después de la reflexión, hace una decisión que podemos decir que es como la segunda parte de las 5 cosas para una buena confesión, que son examen de conciencia, dolor de los pecados, es decir, sentir dolor o tristeza de haber ofendido a Dios y a los demás, y propósito de enmienda, que es la tercera. ¿Qué es lo que dice el joven en el verso 19? Dice, 18, es la decisión que toma. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Esa es la acción que hace. Me levantaré. Esa es la decisión. Me levantaré e iré. 2 acciones concretas. Me levantaré, iré y le diré. 3 cosas. Me levantaré, iré y le diré. Eso es lo que tenemos que hacer. Así de sencillo, me levantaré. Levántate de toda esa situación de vida pecaminosa, de vida alejada de Dios. Levántate de ahí. Decide levantarte una vez que descubras que vives en ese estado. Pues decide levantarte. Pues sí, así vivo, estoy caído, estoy en lo más hondo y ya toqué lo más bajo. Bueno, desde ahí, desde ese punto, levántate, levántate, decide levantarte y Dios da la gracia. Miren, ya de por sí, querer levantarnos, querer reconocer es una gracia, todo es gracia. Dios lo va haciendo en nosotros. Así que hay que levantarnos. ¿Dónde estás metido que tienes que levantarte? ¿De qué te tienes que levantar? Hago una comparación pequeña, pero real. Cuando todas las mañanas que tenemos que levantarnos, que a gusto estamos en la cama, calientitos, con mucho sueño y con ganas de seguir dormido, pero el despertador hace el ruido necesario para levantarnos, la conciencia empieza a luchar para o me quedo un rato más, o me levanto, llego tarde o no llego tarde, qué voy a hacer, etcétera. Ese es el proceso natural de la decisión de levantarnos. Siempre que queramos levantarnos, ¿qué va a pasar?
Pues no sé, tal vez cuando tú decidas levantarte, algunos de los puercos se te va a acercar ahí para detenerte. Y no hablo puercos físicos, sino aquellos que conjunto contigo están viviendo en el pecado. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué regresas a la casa del Padre? ¿A qué vas a la iglesia? ¿Para qué le haces caso a Dios? Y no solo personas físicas se nos van a acercar a ellos, sino también pues la conciencia, la lucha contra el bien y el mal, que es una lucha del cristiano permanente, se nos va a presentar y, y nos va a suceder eso. Bueno, sobre eso hay que levantarnos. Hay que levantarnos siempre, tomar la decisión de levantarnos. Pero una decisión está bien tomarla, pero ya hay que llevarla a la acción, no nada más decir, sí, me levantaré. Decir me levantaré no es levantarme, no solo es decidir levantarme, sino a llevarla a la acción, levantarme, como aquel ciego de Jericó que iba pasando Jesús y le habla, le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Después de muchos gritos va y le manda a que lo traigan y dice el texto sagrado, y dio un brinco y se levantó de donde estaba y lo llevaron hacia Jesús. De la misma manera, levántate, levántate ya de ese estado. Es posible salir, no, porque Dios da la gracia. Tú, como hijo de Dios, desde el bautismo tienes la gracia para poderte levantar. ¿Y qué más hay que hacer? Dice, iré, me levantaré, iré. Y entonces aquí aparece una acción también más larga, me levantaré, pero que no, ese ir o ese inicio del camino no puede suceder si no se da el primero. La reflexión, decidir levantarse y entonces iniciar el camino. Iniciar un camino de regreso. Iré. Decide realizar el camino de regreso. ¿Qué van a decir de ti que no funcionó? ¿Qué van a decir de ti que no la hiciste en esto o aquello? Que digan misa, regresa a la casa paterna. No importa que siempre hagamos o no hagamos, siempre va a haber los aguafiestas que quieren detenernos, que nos señalan, que nos dicen que no está bien lo que estamos haciendo. No, firme, iré. ¿Y a dónde va a ir? Dice, iré a mi Padre. Iré a mi Padre. No solo ir, ya está poniendo en ese ir, en ese camino que está definiendo la meta. Iré a mi Padre. Entonces, ahora la meta es llegar al Padre, llegar a la casa paterna. Y, claro, eh, dice también, iré a mi Padre y le diré. Es decir, en el autorreconocimiento del pecado. No podemos llegar con alguien que hemos ofendido y nada más entrar en relación así, nada más así. No, espérate, discúlpate por lo menos, di que estuvo mal, pide perdón. Igualmente con Dios, si queremos volver a Dios, ya bien dice la escritura también, si reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero este perdón no va a venir si no reconocemos y confesamos nuestros pecados. La reconciliación, todo tipo de reconciliación, debe hacerse en el reconocimiento del mal que hice, del mal que provoqué, y en la petición del perdón, de poder reconciliar, volver a ligar lo que nosotros mismos rompimos. Esto es lo que podemos hacer. Iré a la casa de mi padre y le diré, ¿qué es lo que le va a decir? Este joven prepara su rollo y ¿qué le dice? Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Primer reconocimiento. Padre, esto es bien importante. ¿Qué está reconociendo? Desde el momento en que empezó a reflexionar, él partió
de su ser más interior, más profundo, en medio de la cochinada en la que vivía, él partió diciendo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre? Volveré a la casa de mi padre y le diré padre, es decir, hay hay un triple reconocimiento de que tengo un padre, que es Dios, y que ese padre tiene una casa, tiene pan de sobra, pero si le está llamando padre, entonces está reconociendo lo que es hijo. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios a pesar de lo que digan, a pesar de donde hayas caído. Tú eres hijo de Dios. Por el bautismo, eres hijo de Dios. Miren, me parece de broma verdadera aquellas personas que no solo en nuestro país, sino en otros países, de repente se juntan y quieren y van a la notaría parroquial y les dicen, quiero que me borren del libro del bautismo porque me bautizaron, pero yo no estuve consciente, no quiero que esté anotado ahí. Pues no es tan fácil borrarlo así, o si fuera fácil, pues agarrar una goma y borrar y ya, o arrancar la hoja, pero ahí en el libro de bautismo de una notaría parroquial se puede borrar, pero nunca se va a borrar en la mente de Dios. Nunca se va a borrar en tu ser. Cada uno de nosotros tenemos ese sello indeleble que hace el bautismo, que nos hace hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Eso es lo que somos. Entonces, reconocer que eso somos nos va a ayudar a levantarnos. Y es el reconocimiento. Me levantaré, iré a la casa, iré a mi padre y le diré, Padre. ¿Qué le diré? Lo primero que le voy a decir es Padre. Que ya con eso desarmamos a Dios. Cuando le decimos de corazón a Dios, Padre, desarmamos a Dios, porque estamos reconociendo que somos hijos. Y lo siguiente es simplemente un reconocimiento sincero. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Es decir, le está diciendo al Padre cómo lo trate. Pues no le va a dar órdenes al Padre, el Padre va a decidir, Dios va a decidir libremente, pero decidir regresar en eso. Entonces, dijimos que examen de conciencia, reconocimiento, dolor de los pecados, propósito de enmienda, es decir, levantarnos. Qué bueno que nos damos cuenta del pecado, pero levantarnos, ir al Padre. En este caso, pues podemos ir al confesionario y confesarnos, pero necesitamos ir al Padre. Él es el que nos está esperando siempre. Ahora, todo camino de regreso, pues no va a ser un camino sencillo. Aquí no lo señala el texto, pero podemos intuirlo. Todo camino de regreso no va a ser sencillo. Todos los que en algún momento de nuestra vida hemos decidido volver a Dios, sabemos que el camino de regreso a Dios va a durar toda la vida, o bien, como bien le llama el Papa San Juan Pablo II, un camino de conversión permanente. Una vez que nos levantamos, una vez que decidimos volvernos a Dios, el camino de regreso a la casa del Padre, aunque lleguemos y podemos dialogar con Él, es un camino de permanente conversión. Es un camino que va a durar toda la vida. Es un camino muchas veces tortuoso, otras veces plano, unas veces agradable, otras veces bajo tormentas, o que nos va a hacer detenernos y por qué no caernos en el mismo camino de regreso, pero no desfallecer en el camino, no detenernos en el camino. Recuerden que en la Sagrada Escritura, en el ambiente bíblico, a los cristianos, antes de llamarles así cristianos, se les llamaba seguidores del camino.
Entonces, siempre que en la Biblia habla de un camino, la vida cristiana, entendámoslo, la vida cristiana. Entonces, este camino de que hace este joven de regreso a la casa del Padre, pues es la vida cristiana, que nos va a llevar con una meta fija. Iré a la casa de mi Padre. Necesitamos fijar nuestra mente, fijar nuestra mirada en la meta. Así como es la cuaresma. La cuaresma tiene una meta y la meta esa es la Pascua. Queremos llegar a la Pascua, queremos llegar a ser libres, dejar las tinieblas e ir a la luz, dejar el pecado y aceptar la redención, dejar el engaño para vivir en la verdad, etcétera. Ese es el camino cristiano, pero que es un camino, como les he dicho, pues tortuoso. El camino de regreso no es fácil, queridos amigos. El camino de la vida cristiana humanamente no es fácil, pero yo diría, tiene su forma de que puede ser muy fácil. ¿Cómo puede ser muy fácil? Yo diría, demasiado fácil. ¿Cuál? Bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. Sin el camino de regreso a la casa del Padre, es decir, el camino cristiano, el camino de conversión, no es posible únicamente con nuestras fuerzas. No podemos. Somos demasiado débiles, demasiado pequeños. Necesitamos la fuerza, la luz, la unción, el impulso del Espíritu Santo y pedirle constantemente a Dios Padre que ha prometido que nos envíe su Espíritu Santo, que nos dé su Espíritu, que sea nuestra fuerza en el camino, nuestra luz también en el camino. Eh, no queramos hacerlo todo, no nos creamos los buenillos. Y si los creemos, miren, vamos a acabar. Si confiamos nada más en nuestras fuerzas, hay que confiar en la fuerza de Dios. ¿Y cómo confiar? Fija la mirada en Jesús, dice la misma Sagrada Escritura. Fija la mirada en Jesús. Dice San Pablo a los Gálatas que ya se habían iniciado la conversión, les dice bien bonito, se los voy a leer. San Pablo a los Gálatas, eh, ya en un tono de molestia, San Pablo les dice a los Gálatas, capítulo 5, capítulo 3, verso 1, dice, insensatos Gálatas. Otras traducciones dicen más feo, pero sí, insensatos Gálatas, ¿quién les ha fascinado a ustedes, a cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de ustedes una sola cosa. ¿Han recibido el Espíritu para las obras o para la ley o para en la predicación, etcétera? Está diciendo pues el apóstol San Pablo. Es decir, los regaña porque dentro del camino de seguimiento a Jesús ellos se desviaron y estaban dándole más importancia nuevamente a la ley. Por eso le dice insensatos. ¿Qué quiere decir insensatos? Pues incesos, insensatos, sin sesos. Pero ese es el camino de regreso. Necesitamos aceptar que el camino de regreso a la casa del Padre no será sencilla. Seremos presa de los ladrones, seremos presa de engaño una y otra vez, pero fija la mirada en Jesús. Esa es la vida cristiana. Luego, una falsa teología que por ahí, sobre todo en el medio protestante, pero también que por ahí se mete también en la Iglesia Católica, la teología de la prosperidad. Es decir, qué es eso? Pues acércate, hermano, Dios te va a bendecir. Y si Dios te está bendiciendo, entonces vas a tener riqueza, vas a tener riqueza y salud. Y si no tienes riqueza y salud, es que no estás con Dios. No, no es cierto. El camino cristiano es de sacrificio, de entrega, de fija la mirada en Jesús, como hemos dicho ya. Y vamos a coronar este camino de regreso. ¿Cómo lo vamos a coronar? Nosotros no, como lo dice el mismo texto. ¿Qué sucedió? Pues
y levantándose partió a su padre. Por eso decimos, el cambio no es cambio hasta que se dé el cambio. Sí, puedo decir, me levantaré, pero no me he levantado. Puedo decidir, iré, pero no he iniciado el camino. Puedo decir, le diré, pero no he llegado al Padre para podérselo decir. Es decir, el cambio no es cambio hasta que se da el cambio. Hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo, hay que decidir hacerlo, cueste lo que cueste. Dios nos ayuda, Él nos da la gracia siempre. Y levantándose, partió hacia su Padre. Que esta sea nuestra tarea, levantarnos e ir a nuestro Padre. Y que nos cambiamos de imagen y nos vamos a ver al Padre. ¿Qué estaba haciendo el Padre? Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió y se echó a su cuello y le besó efusivamente. Y el hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y ya no terminó su rollo porque el padre no le permitió terminarlo. ¿Qué hizo? La meta es gloriosa. La meta es lo que hemos de desear, llegar ahí. Recuerden que al día de ayer lo mencionábamos y habíamos dicho que lo mandaran a la memoria. Dice que cuando estaba en medio de la porquería de los puercos, queriéndose, dice la expresión del que hace la Biblia, dice, queriéndose llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, llenar el vientre. Y ahora lo que hace el padre llena el vientre de su hijo, con su hijo. El vientre, acordemos que hace relación a la maternidad. El padre lo abraza tanto que es como esa madre que introduce en el vientre al hijo, lo abraza, se cuelga a su cuello y lo colma de besos. Todo encuentro con el Padre, con Dios nuestro Padre, así será. No nos va a echar en cara el pecado, no nos va a condenar. Él llega a nosotros y dice la escritura, y estando todavía lejos, lo vio su padre y conmovido, dolido por su hijo, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Hemos de querer encontrarnos con eso. ¿Saben qué? ¿Cuál es el momento sacramental de este encuentro? Yo le llamo sacramento de la confesión. En el sacramento de la confesión sucede esto. Es el penitente que llega reconociendo su pecado al seno del Padre y se deja abrazar por el Padre, colgarse y que el Padre se cuelgue de su cuello y le abrace efusivamente, le introduzca en su vientre, es decir, lo vuelva a ser su hijo. Ese es el sacramento de la confesión. Por eso la Cuaresma es un tiempo muy adecuado y es un elemento necesario para el camino de regreso a la casa del Padre. La confesión es como ese punto glorioso que tenemos. Estando en Medjugorje hace algunos años, escuchando el testimonio de un matrimonio canadiense que eran muy ricos y vendieron en ese proceso de conversión que cuenta el esposo, un proceso muy tortuoso de conversión, pero el final de la conversión él lo cuenta así y me impactó porque fui parte de ello. En ese momento que él contaba su testimonio, nos llamó a los sacerdotes que estábamos ahí en su casa escuchando el testimonio y dice, el culmen, el momento climas de mi conversión faltaba algo y cuando acudí al sacramento de la confesión fue lo que faltaba, es la corona de la conversión. Experimenté cómo Dios me amaba gracias a estos, y nos tocaba a nosotros gracias a estos ministros de Dios. Ahí están los ministros de Dios, acude al sacramento de la confesión, con el que sea, pero recibir la misericordia de Dios.
y entrar a la casa paterna. ¿De qué hubiera servido todo el camino de regreso si no se entra a la casa paterna? El padre le interrumpe al hijo su confesión y le dice a sus criados: pronto tráiganle el vestido, las sandalias, el anillo, pónganselo, maten el becerro gordo y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta, claro, en la casa paterna. Llegar con Dios es entrar en la casa paterna, regresar a la seguridad, a la presencia de Dios. Ojalá pues hagamos esa reflexión. Tarea para mañana, queridos amigos. Vamos a reflexionar esto que les decía, el punto de salida, decidir, ver cuál es mi estado, mi entorno físico, mi entorno social, relacional, le decíamos, y el entorno también moral, y decidir ir a la casa del Padre. Gracias, quiero saludar a todos los que vía Facebook nos están siguiendo, gracias a todos ustedes. Mónica Muñoz, saludos Mónica. José López, saludos José López hasta Dallas, Dios te bendiga. No sé si hoy sea tu cumpleaños, pero sí tu santo, felicidades. Saludos a tu esposa y a tu hija. Sandra Aguiñaga, gracias Padre Gallo por compartir una bendición para la reflexión, muy importante para hablarle a nuestros hijos. Muy bien, a Ángela Leija, María Elena Hernández, gracias. Delia Salazar. Sofía Hernández Padrón dice: a veces es difícil reconocer nuestros pecados, pero cuando lo hacemos, sentimos el perdón de Papá Dios y es hermoso. Sí, efectivamente es hermoso. Dios le pague. Gracias. Marina Estrada Pérez, Padre, le pido sus oraciones por mis hijas Magali y Wendy Martínez Estrada. Con mucho gusto vamos a orar por ellos. Antonio Beltrán, saludos Padre, gracias Jonathan, gracias a ti Toño, cuida bien a Mónica. Sofía Hernández Padrón nuevamente nos dice: Dios le bendiga siempre a todos hermanos y hermanas que trabajan para tener este programa. Mamá María con todos. Alma Grande, saludos Alma, saludos desde Veracruz, a toda la comunidad, saludos. Un fraternal abrazo para nuestros hermanos Paz y Gracia, gracias. Sofía nuevamente nos dice: pido oración por la conversión de mi hijo Daniel. Padre, Dios le pague, gracias a ti. Lorenzo Campos, Elsa Sánchez, hola, buenas noches. María Ceci, saludos Ceci, Dios te bendiga hasta allá en Estados Unidos. Cuídense todos. Coco Sanjuanero, Dios le bendiga, abundantes gracias. Marta de Rocha, saludos Padre Gallo, gracias Martita, Dios te bendiga. Pues concluimos con esto. Mañana vamos a concluir ya nuestros ejercicios. Estén atentos en punto a las 7 de la tarde para concluir estos ejercicios. Terminemos haciendo una oración. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Queremos rogarte que a todos nosotros nos des la gracia de volvernos a ti. Haz que podamos entrar en nosotros mismos, descubrir el estado en el que estamos metidos, alejados de ti, y desde él decidir volver a ti. Danos la gracia, la fuerza, danos la unción de tu Espíritu Santo para poder levantarnos de cualquier lejanía que tengamos contigo, con los demás, con nosotros mismos, y danos la gracia de caminar hacia ti. Que nada nos vence en el camino de regreso a ti, que nada detenga nuestro camino de conversión, que nada, Señor, nos haga quedarnos caídos si es que llegamos a caer, sino que tú mismo nos levantes por tu misericordia. Abrázanos, Padre misericordioso, y déjanos entrar en tu casa. Que María Santísima cuide siempre de nosotros. Amén, amén, amén. Que el Señor Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 7 de la tarde.